El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta hermosa noche aquí en Cartagena de Indias. Hoy es julio 18 de 2022. Estamos compartiendo el tema El espíritu de Jezabel. Es un tema bastante interesante debido a que es algo que se practica, es una tradición pastoral que se practica en muchas congregaciones. Incluso yo mismo llegué a practicarla y hasta ayer o hace 2 días no entendía de qué estaba hablando el espíritu de Jezabel. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del espíritu de Jezabel? Cuando hacemos referencia al espíritu de Jezabel, no estamos haciendo alusión a un demonio o a un espíritu inmundo. Estamos haciendo referencia al carácter de una persona, en este caso una mujer. Porque vamos a hablar del carácter propio de una mujer que le gusta ejercer autoridad y dominio sobre el varón, sobre su esposo o sobre su pareja. Ese tipo de personas es muy fácil que se le vaya formando ese carácter, porque vamos a mirar qué es el carácter para primero saber de qué vamos a hablar aquí. Carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por lo que se distingue de los demás. El carácter es la parte de la personalidad que se construye a través de la convivencia con otras personas. Es lo que moldea el temperamento a partir de lo que experimentamos. Es decir, una mujer que de niña le tocó de pronto cuidar de sus hermanitos menores porque hubo una separación de parejas o murió uno de sus padres, creció con ese argumento en su mente de que ella tenía que ejercer autoridad y de hecho lo hacía sobre sus hermanos menores. De pronto hay mujeres también que trabajan, que laboran y en lugar de su empresa ellas tienen el mando, ellas son jefes de una zona donde tienen personas bajo su mando. Esa mujer tiene un esposo que de pronto no tiene empleo, y ella es la que sostiene el hogar con su dinero, con su sueldo, con su salario. Es muy factible que esa mujer, casi para no equivocarme, en un 90% ese tipo de mujeres ejercen un control sobre su esposo en el hogar. Esa pareja llega a los pies de Cristo y esa mujer llega con ese temperamento a los pies de Cristo, comienza de pronto a manejar una congregación, va a querer ejercer también dominio sobre su esposo. Entonces, cuando hablamos del carácter de Jezabel, tenemos que también saber quién era Jezabel. Y para saberlo, vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ojo con esto, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Idbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Esta mujer Jezabel era una princesa, hija de un sacerdote, de un rey sacerdote, porque los reyes paganos, además de ser reyes, ejercían a veces también el oficio de sacerdotes, y ese era el caso de Idbal, que era rey y al mismo tiempo era sacerdote de Baal o del Señor. La palabra Baal en el Antiguo Testamento significa Señor. Entonces, él era el sacerdote y ella también creció en ese ambiente, viendo que su padre adoraba a dioses falsos y que ese cargo que tenía ejercía autoridad. Cuando el padre de Acab hizo un trato con Idbal, la exigencia de ese rey era que su hija, Jezabel, en el matrimonio que iban a sostener, Acab y ella, debería respetársele su creencia, su fe, y que además de eso debían construirle un templo
para que ella adorara a sus dioses. Esa mujer llegó a tener 450 profetas que eran para Baal y 400 profetas para la diosa Sera, que era la diosa de la fertilidad o la reina madre, que también la conocieron como Astarot o Istar. Era la misma, lo que viene siendo hoy en día la Virgen del Carmen. Es la misma diosa, pero con diferentes nombres. Entonces, era la llamada reina del cielo, la diosa de la fertilidad, y para hacerle culto a ella, hacían orgías, hacían una serie de orgías para que la tierra o la mujer que tenía un cuerpo, una matriz infértil, iba, se acostaba con los sacerdotes paganos para que le fertilizaran el vientre y así poder tener hijos. Y eso era una serie de ritos paganos que esa mujer propagaba en Israel. Entonces podemos ver que esa mujer, además de ser una princesa, de ser una sacerdotisa, ejercía una autoridad y un dominio sobre el rey Acab porque lo incitaba a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a mirar que el temperamento o el espíritu de Jezabel, porque cuando hablamos de espíritu de Jezabel, no estamos hablando de un demonio, estamos hablando del carácter de esa mujer. Es decir, por eso es que en las congregaciones se está fallando mucho, porque en las reuniones de oración comienzan los hermanitos a reprender, a echar fuera ese espíritu, y entonces llevan a la mujer que de pronto la ven con el temperamento fuerte o un temperamento dominante y comienzan a decir: te echo fuera ese espíritu de Jezabel ahora mismo, todo espíritu. Si ven una hermanita que de pronto se pasa un poquito de maquillaje, se maquilla, de pronto se viste que lo que para ellos dicen que no es adecuado, entonces comienzan a echarle fuera al espíritu de Jezabel porque es un espíritu seductor, que es un espíritu que toma a la mujer y la hace hacer cosas. No, el espíritu no es un espíritu, es el carácter de la persona, porque si fuera un espíritu, vamos a ver acá en Apocalipsis más adelante lo que hizo Jesucristo, que debíamos hacer con ese espíritu. Entonces vamos a estar observando también que era una mujer que le gustaba controlar, ejercer dominio, y ella lo hacía muchas veces por debajo de cuerda. Y en ocasiones, cuando le tocaba, también sacaba a relucir su fuerte temperamento y su mal carácter y lo ponía por sobre el esposo. Entonces, por eso en las congregaciones, una congregación donde usted ve que el pastor es todo pusilánime, una persona que no se mueve, no es ni frío ni caliente y que todo lo permite, es un caldo de cultivo para que el espíritu de Jezabel comience a tomar el control. Y una vez que se posicione en un sitio, mi hermano, es difícil que ese espíritu se vaya de allí. ¿Por qué? Porque si tú tienes el atrevimiento o la osadía de ir donde tu pastor a decirle que su esposa está haciendo algo que es incorrecto y que él es el que debe hacerlo, tenlo por seguro que al primero que van a poner de patitas en la calle va a ser a ti. Un pastor nunca va a arrepentir a su esposa, porque si es un hombre como Acab y es una mujer con el temperamento de Jezabel, mi hermano, es más factible que te echen a la calle a que esa mujer se arrepienta, porque podemos ver que aunque murió Acab, ella siguió ejerciendo dominio hasta que Dios, a través del rey Jehú, fue y la asesinó tirándola de un segundo piso. Entonces, esas mujeres con ese mal carácter y que uno cree que es un demonio, pero es algo propio de la personalidad de esa mujer, es muy factible que no te va a escuchar. Y estamos hablando de un espíritu, de un carácter propio de las mujeres que les gusta tener dominio y autoridad y ejercerla, ya sea en su casa o en el lugar donde se congrega. Entonces, ¿cómo reconocer a una mujer con el carácter de Jezabel? Para saberlo, debemos conocer quién era Jezabel. Lo que les acabo de explicar, era una princesa, sacerdotisa de Baal. Baal significa Señor. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted va a escuchar Baales, porque que es el plural de Baal. Cuando se hablaba de pronto de Balberit, estamos hablando del Señor de los pactos. Dice aquí Balgad o Balsefón, eran territorios. Por ejemplo, decíamos el dios de Barrio Olaya, podemos decir Bal Olaya, el Señor de Olaya. Para poner un ejemplo acá lo que hizo la Iglesia Católica, que tomó regiones, por ejemplo, los pueblos. Usted ve que cada mes se está celebrando fiestas de corralejas en honor a San Pancracio, a San Benito, a San Roque, a San Cocho, a San Juan.
Están comenzando ellos a hacer sus fiestas, sus celebraciones en honor a ese Dios. Y las corralejas, por consiguiente, traen muerte, traen sangre, porque son sacrificios que se están haciendo a unos dioses paganos que cambiaron de nombre, que ya no se llama de pronto Balberit, sino San Juan, San Jacinto, el Carmen, Cincelejo, porque todos son nombres de dioses, de santos de la Iglesia Católica. Entonces, esa mujer adoraba un Baal, que era el dios Mercat, que era el dios de Tiro y de Sidón, de donde era el papá de ella. Entonces, ese dios, ella como era la sacerdotisa, y lo ponía por sobre Jehová. Podemos ver que el marido de pronto todo el tiempo no estuvo bajo su autoridad, porque ellos tuvieron 3 hijos, Atalía, Jorán y Ocosías, y esos 3 nombres de esos 3 hijos de ellos tienen nombres bíblicos, lo cual nos da una muestra de que de pronto el rey Acab todo el tiempo no estuvo bajo su dominio, sino que ella poco a poco, viendo el mal carácter de su marido, lo pusilánime que era, lo decidioso que era para tomar ciertas decisiones, ella fue tomando el control. Si tú, varón, en tu hogar no tienes carácter para el carácter que Dios te puso como hombre, para tomar decisiones en tu hogar, para dirigir tu hogar, tu mujer lo va a hacer por ti. Y tenlo por seguro que cuando eso pasa, es porque nosotros no estamos cumpliendo el papel como varones, el cual Dios nos estableció. Porque la Biblia es clara y dice, la mujer esté sujeta a su marido. Pero si la mujer tuya te ve a ti que no tomas buenas decisiones, que eres un hombre que aunque dice ser cristiano, no tienes en cuenta para nada la palabra de Dios, tenlo por seguro que poco a poco tu mujer se le va informando el carácter de Jezabel, y una vez que lo tome, te va a ponerle el pie en el cuello y nunca más te lo va a quitar. Porque una vez que ella tome el control, mi hermano, para que te quites ese control de esa mujer, va a ser difícil. Entonces es tiempo de que si tú ves que a ti es el que te tocan ciertas cosas en el hogar, a ti tienes unas responsabilidades que cumplir y no las estás cumpliendo, si tu mujer las toma por ti, vas a pagar las consecuencias. Conociendo ya quién era Jezabel, podemos deducir que una mujer con el carácter de Jezabel puede presentar las siguientes características. Le gusta tener el control ocultándose en el marido, y en ocasiones lo hace abiertamente. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 21, del 4 al 7. Ya vimos, esa era la viña de Nabot. Nabot tenía una viña, una herencia, la cual no se podía vender en base a la ley mosaica, no se podía vender, era una herencia y nadie se la podía quitar a la brava, ni él venderla, porque eso era una propiedad de él y sus familiares. Este rey se enamoró de la viña y vino llorando, vino a su casa triste, acongojado, deprimido, entró en depresión. Y la mujer le preguntó que qué le pasaba, y él le contó, no, es que fui donde Nabot y le dije que me vendiera la viña, no quiso, aunque le ofrecí una viña mejor que esa, en un lugar mejor, no quiso. La respuesta de esta mujer fue, ¿acaso no eres el rey? Tranquilo, yo te daré la viña. O sea, ella dijo, yo voy a ejercer la autoridad que tú no estás ejerciendo. O sea, no era bueno que él le quitara la viña a Nabot, pero ella lo iba a hacer por él, y lo hizo mal, o sea, cometiendo pecado delante de Dios. El mismo libro, Primero de Reyes, capítulo 19, vemos que posterior a la muerte de los 850 profetas de ella, en manos de Elías, el profeta Elías, un varón que hacía descender fuego del cielo, un varón de Dios, dice el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El miedo de Elías
no era tanto por la misma Jezabel, sino que él sabía que ella le iba a hablar al esposo, al rey, para que mandara un batallón a buscarlo para matarlo. Entonces esa mujer se valía, manipulaba a su marido ocultamente, pero cuando le tocaba sacar a la luz pública su poder, su mal carácter, lo hacía. Lo hizo con el caso de Nabot y lo hizo en el caso del profeta Elías. Y así iglesias también. De pronto dices tú, no, que el pastor hoy dijo que era esto y mañana dice otra cosa. Es porque lo están dominando y cuando tú le dices algo, de pronto sabe la mujer, es que la que dio la orden fui yo. Y si no te gusta, te largas de aquí porque ha pasado muchas veces. Incluso a mí me pasó. Entonces, a mi esposa le pasó. Entonces, no le dé temor si usted se pone a llevarle la contraria a la esposa del pastor en una congregación, téngalo por seguro que lo van a poner de patitas en la calle porque hay pastores que son como el rey Acab, que no tienen voz ni voto en su congregación y la que dirige la congregación al 100% es la mujer. Unas veces detrás de bambalinas y otras veces abiertamente. Entonces, la mujer que trabaja y que tiene un marido pusilánime va adquiriendo ese aspecto, ese carácter. Y entonces es muy difícil cuando una persona ha adquirido o se le ha formado ese carácter jezabélico para quitárselo. Hay pastores que para congraciarse con la congregación dicen, hay hombres que también tienen el espíritu de Jezabel. No, ese es un espíritu propio de las mujeres. De pronto el hombre puede tener el espíritu de Acab, o sea, el carácter de Acab, el carácter del rey David, el carácter de pronto hasta de Adán. Pero cuando estamos hablando de un carácter de dominio, de que le gusta ejercer autoridad por sobre el marido, estamos hablando de Jezabel. Entonces, ¿qué hay que hacer para que eso se quite? Vámonos a Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer por aquí. Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 2, versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras, que son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué pasaba con esta mujer? Algunos textos antiguos no dicen esa mujer, dicen tu mujer. Aquí esa Jezabel, la mayoría de los teólogos, los estudiosos de la palabra, coinciden en que se está hablando de la esposa del pastor de esa iglesia. Entonces, ella enseñaba que nada era malo. O sea, en ese tiempo las doctrinas del gnosticismo decían que cuando tú pecabas, no pecabas tú, sino pecaba era la carne, más no el espíritu. Ellos decían que si tú participabas de una orgía, si fornicabas, si comías cosas sacrificadas a los ídolos, se contaminaba, era la carne, más no el espíritu. Entonces, para ellos nada era malo, como está sucediendo hoy en día. Hoy en día tú le dices a la persona, no, mira, es que allá están haciendo una celebración para Virgen del Carmen y te hicieron un sancocho. Ay, mijo, ve, te comes el sancocho, lo oras, lo echas fuera toda malicia y te lo comes. Ay, tú tienes poder, tienes autoridad. Entonces, la persona cree que orando a un alimento impuro se le va a ir la contaminación. Ya yo les expliqué en otro mensaje que eso no se va. Hay cosas que no se van porque Dios las estableció que no lo hiciéramos. No lo hagas, no seas desobediente. Entonces esa mujer, como era una ciudad que era muy comercial, muchos de ellos eran vendedores de púrpura, de telas. Entonces había unos gremios, unos sindicatos, los cuales cuando se reunían, hacían culto a sus dioses y habían dioses como Apolo, que también había que hacer orgías. Entonces, si tú querías vender tus cosas, de ser un buen comerciante, estar en la élite, tenías que participar con ellos en esa serie de eventos. Pero sucedía que esta mujer le decía a ellos que participaran, que no había ningún problema. Dios le dice al esposo de esta mujer,
Le hablo del esposo porque ya les dije que es casi seguro que era la esposa del pastor, que se decía ser profetisa y tenía el carácter de Jezabel. No era que se le había metido un demonio, era que tenía el mal carácter, el mismo estilo que tenía Jezabel de dirigir a su marido y de hacer lo que ella le diera la gana. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Fíjese que si fuera un demonio, Jesús, pues aquí está hablando del mismo Jesucristo, aquí no está hablando el apóstol Juan, aquí no está hablando Juan, ni Pedro, ni Pablo, está hablando el mismo Señor Jesucristo glorificado. Y le dijo, le he dado tiempo para que se arrepienta. Si fuera un demonio, tendría que haber dicho, échale fuera al demonio para que ella comience a caminar rectamente. Dijo, no, dile que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Es una mujer testaruda, es una mujer que no escucha consejos, una mujer que le gusta ejercer autoridad y que no la corrijan. Dice aquí, que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, hablando los discípulos de ella, y ojo, hermanitos, que hay hermanitos que le dicen madre a su pastora, y otros que le dicen padre a su pastor. Pues el mismo Señor Jesucristo dijo que no llamemos padre a nadie en la tierra. Y ese título de madre espiritual no aparece por ninguna parte en la Biblia. Por lo tanto, es un error bíblico que tú le digas a tu pastora madre. Y se escucha feo. Y eso la incentiva a sentirse más importante que todo el mundo. Y ahí se reformando el espíritu de Jezabel, el carácter de Jezabel. Y después no salgas reprendiendo porque tú mismo, nosotros como congregantes, somos los causantes de que ese tipo de personas se le forme mal carácter de Jezabel. En una iglesia donde yo asistía, el pastor de la congregación era un pastor muy humilde, pero de un momento a otro le picó el bichito del apostolado y un hermanito que era el más adelantado de todos comenzó a llamarlo apóstol y era ese hermanito era el que dirigía la alabanza, era el que se paraba en el micrófono a recoger las ofrendas y cuando lo iba a presentar, aquí está nuestro apóstol. Y poco a poco les fue metiendo la idea a los otros hermanitos que no conocían Biblia, que nuestro pastor era un apóstol. Cuando el pastor se nombró apóstol, vino todo lo malo para ese pastor. Gracias a Dios, por ahí está lo que está otra vez como que cogiendo fuerza. Dios permita que la coja, pero todavía lleva el título de pastor. Título que tampoco es bíblico, todo porque alguien lo promovió como apóstol en la iglesia donde yo asistía. Entonces, déjate de estar adulando a tu pastor o a tu pastora llamándolo padre o madre, porque eso no es bíblico. Usted tiene que llamarlo pastor y hermana, porque si la hermana, a la esposa del pastor hay que decirles hermana, porque ellas no son pastoras. Entonces, no te pongas a llamar pastor a alguien que no tiene título de pastor. El hecho de que él sea pastor no le transfiere el título a ella tampoco. Así que, por consiguiente, casi el 90% de las esposas de los pastores no son pastoras. Así que no la llames madre, mi madre espiritual, ni mi padre espiritual, porque tenemos un solo padre y es Dios. Ojo con eso, porque eso es lo que incentiva, lo que hace que el mal carácter de Jezabel se vaya formando en las esposas de los pastores. Entonces, ¿qué hacer? Usted me dirá, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Porque mi pastora, la hermanita del grupo Alabanza, tiene el espíritu de Jezabel. Quiere dominio, es la que más manda y no respeta a nadie. ¿Qué hay que hacer con ella? Sentarla, hablar con ella. Si no se corrige, colocarla en disciplina. Si no se corrige, expulsarla de la iglesia. No queda de otra porque una manzana podrida daña todo un canasto, lo dicen por ahí. Entonces, ese tipo de carácter, de temperamento, no se va reprendiéndolo o haciendo cadenas de oración. Se toma tomando acciones. Si la persona recibe el consejo, dice aquí Efesios 4:22, vamos a leerlo. Efesios 4:22, algunos se lo saben de memoria, pero otros no, y por eso vamos a leerlo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí nos está diciendo que si tú vienes arrastrando consigo el mal carácter del viejo hombre cuando estabas en el mundo, que tu esposa no te podía decir nada porque la administraba con un puñito santo. Si tu mujer trae el mal carácter
del mundo, que cuando tu esposo te decía algo, le dabas con el caldero, con el sartén por la cabeza, entonces estamos en Cristo, sentémonos, hablemos y vamos a corregirnos. Vamos a despojarnos del viejo hombre. Porque de nada sirve que hagan oraciones por el hogar tuyo, para que Dios comience a hacer la obra en ti y en tu esposo, si tú misma o tú mismo no pones de tu parte para despojarte de eso, porque hay que tomar acciones sobre eso. Efesios 4:31, vamos a leerlo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjense, aquí dice, quítense de vosotros. No dice, oren por ellos, repréndanle. Son cosas que están en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestro modo de ser. Si no los abandonamos, si no los dejamos, yo sé que muchos venimos arrastrando eso del mundo. Teníamos un carácter fuerte, un carácter dominante, no nos dejamos echar vaina de nadie, como decíamos en el mundo. Pero llegamos a Cristo, tenemos que ser humildes, recibir con mansedumbre la palabra implantada, dice la palabra de Dios. Si no la recibes, si tú no recibes este consejo que estoy dando, si vas a seguir creyendo toda la vida que Jezabel es un demonio y que orando se va a ir, no se va a ir. Tienes que hablar con tu esposa, amigo pastor, hermano en Cristo, tienes que hablar con tu mujer, sentarla, hablar que eso se ve feo, que tu mujer te domine, que te mande. Tú eres un hombre de Dios, tú sabes la Biblia, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú no vas a ser machista como dicen por ahí, el término que hacen por ahí, que ha puesto el feminismo para decir que los hombres estamos pisoteando a las mujeres. No. Nosotros como cristianos ya tenemos un carácter formado por Cristo Jesús, un carácter que sabemos que no podemos maltratar física ni verbalmente a las mujeres, que debemos responder por nuestro hogar, de tomar los correctivos necesarios bíblicos en nuestro hogar. Entonces es tiempo de que hables con tu mujer, de que trates de irla metiendo en el cuento, de que se vaya moldeando ese carácter jezabélico que tiene, para que el Señor no te vaya a arrepentir a ti. Porque fíjate que el Señor no le habló directamente a la Jezabel de Apocalipsis. Le habla primero al hombre, porque el hombre es el que tiene la responsabilidad. Cuando Eva pecó, Dios no llamó a Eva primero, llamó a Adán y le reclamó por qué había permitido que su mujer pecara. De igual forma, todo lo que haga tu mujer va a redundar en tu ministerio, porque tú eres el culpable, porque todo el mundo va a saber que tú no tienes ningún control sobre tu matrimonio, sobre tu pareja y por consiguiente sobre tu congregación. Dice Colosenses 3:8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Son las cualidades o las características de una persona del mundo. Si ya estamos en Cristo, debemos dejarla. Si eras mentiroso, ya, deja la mentira. Si te gustaba dominar a tu mujer, de tener control, ya tú sabes que tú tienes que estar sujeta a tu esposo, un hombre de Dios, y tomar decisiones en conjunto, siempre tú respetando la autoridad de él como marido, como esposo, porque eso es lo que establece la palabra de Dios. No es porque yo sea machista, te estoy hablando es bíblicamente. Tito 2:3-5 para terminar. Tito, capítulo 2, 3-5 dice, las ancianas, está hablando de las esposas de los pastores, asimismo sean reverentes en su porte. Deben ser unas mujeres que guarden su postura. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, como tú eres una mujer sujeta a tu esposo, tú le vas a enseñar también a ella cómo hay que sujetar a su esposo. Pero si eres una mujer que tiene el espíritu de Jezabel, tenlo por seguro que tus discípulas, tus hijas espirituales, como dicen algunas, van a hacer lo mismo que haces tú con sus maridos. Entonces, en la iglesia, las que van a mandar son las mujeres, y va a ser una iglesia que no va a estar bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se está quebrantando lo escrito en la palabra. A ser prudentes. Dice que enseñan a sus maridos y que amen a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, querida amiga, querida hermana en Cristo, tú que de pronto, a ti que se está formando esa costra, se te está formando ese carácter de Jezabel, no es que estés endemoniada, no, es que si tú pones de tu parte y dejas que Cristo moldee ese mal comportamiento, ese mal carácter, vas a tener el carácter de una mujer de Dios, el carácter de Sara, que era una mujer sujeta a su esposo, que lo llamaba un señor, con respeto. Así que mi amiga, mi hermana, déjate moldear por el Señor, controla esos impulsos de dominio y deja que Cristo haga su obra, que perfeccione ese carácter a través de su Santo Espíritu, para que seas una mujer bendecida y no tengas el carácter, no tengas el espíritu de Jezabel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta una próxima oportunidad. Shalom.